micrófono desde el auto. Ya. Buenas Ok. noches, José Luis. Sí. Cuando quieras, José Luis. Perfecto. Pero bueno, ya nos hacía falta un espacio así donde nos viéramos. Que no fuera de madrugada también, porque luego nos estábamos viendo mucho, pero de madrugada. Exacto. Para ti, sobre todo. Sobre todo. Bueno, Muy y más buenas tarde, noches. peor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar aquí. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Sí. te Hola. escuchamos muy bien. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. muy bien. Hola. Quizás no tiene audio y no nos está Sí, escuchando. no tiene audio, pero ¿Sí? tampoco ¿Me está escuchan? viendo la pantalla. Ajá. Ya. Testing, testing, 1, 2, 3. Sí. Seguimos con los saludos, mientras tanto. Seguimos con los saludos. Oye, pero qué raro que José no. Pinedo, hola. Gusto de verte a los chicos también. Lili. Señor Iturralde, se le extraña. Un día de eso estaba viendo las fotos de los masterclass. Hola. Muy buenas noches. Disculpen, hay problema de conectividad desde aquí. ¿Me escuchan ahora? Sí, Señor. siempre. Siempre te hemos escuchado. Ya. Gracias. Ya Muy te buenas está bien. noches. Sergio, muy bienvenido. Gracias. Tengo el gusto de poder presentar a nuestro invitado, nuestro conferencista el día de hoy. Es Sergio García Ágreda. Él es PhD, doctor en integración de las tecnologías de información en las organizaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, España, decano del Olave School Business de la UPB, de la Escuela de Negocios de Bolivia, profesor de estrategias en negocios digitales de la UPB y también de la Universidad Politécnica de Valencia en España, consultor senior y mentor en estrategias de negocios digitales, también es director de programas internacionales de posgrado de la UPB, director del MBA en gestión de negocios digitales, impulsor de redes sociales en distintos tipos, director ejecutivo de la Corporación García Ágreda, grupo empresarial, y director de la Cámara de Exportadores de Cochabamba en Bolivia, ¿no? Entonces, con ustedes tengo el gusto de presentar a un muy buen amigo, a Sergio García Ágreda. Por favor, Sergio, tienes la palabra. Muy bienvenido a IFS. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches a todos. Hola, Pau. Un segundo. Estamos muy contentos pues, de estar acá con José Luis y compartiendo un poco de lo que estamos hablando hoy en día desde las diferentes redes y desde la Universidad Privada Boliviana sobre lo que son tendencias en negocios globales y digitales. Vamos a tomar una pequeña sesión, vamos a hacer un pequeño brief de lo que nosotros trabajamos en algunos de nuestros programas de la maestría en negocios digitales que justamente impartimos desde el UPB con la doble titulación de la Politécnica Valencia. Comenzando entonces, arrancando motores, voy a compartir mi pantalla. ¿No es verdad? Antes de compartir, bueno, y para interactuar con ustedes, José Luis, gracias por invitarme al IFS. Me gustaría conocer un poco más de él antes de comenzar, ya entrando a la dinámica de compartir. Veo a gente de diferentes partes. Voy a interactuar un poco con ustedes. He entrado y ahí me dio una muy cordial bienvenida Patricia. Patricia, me gustaría saber un poco de ti, del IFS, y desde dónde me estás saludando. Ah, ¿qué tal, Sergio? Bueno, yo saludo acá muy cerquita de donde tú estás. Yo estoy en Arequipa, Perú.
o sea que bastante al sur. Y nada, estoy feliz también de estar en esta comunidad. Te comento un poco, y luego le voy a dar la palabra a nuestro fundador para que más o menos te comente un poco esto, pero nosotros somos una comunidad que, como ya lo ha dicho José Luis, tenemos como 16 años. Creo que toda la parte formal ya está dada, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es que nace? ¿De dónde nace la inspiración y todo eso? Entonces, para eso te voy a presentar a Ernesto Iturralde. Ernesto, te doy la palabra. Gracias. Y pongo cronómetro. Sergio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de José Luis y de la comunidad. IFS nace como el frente de facilitadores que tienen niveles de competencia bastante altos para ofrecer ventajas en el desarrollo de la formación y transformación de personas. Nacimos hace 16 años y nos hemos consolidado firmemente en los últimos 3 años. De hecho, antes de pandemia comenzó ya un gran e intenso movimiento en un congreso mundial que hicimos en Bogotá. Y luego pandemia nos acercó muchísimo, así es que muchos rostros no nos veíamos, no nos conocíamos en persona, muchos de ellos. He tenido la oportunidad de conocer a la gran mayoría y nos fortaleció. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo, también ha ocurrido algo que estamos tan bien preparados que estamos con muchos negocios. Y eso ha hecho también que nos distanciemos un poco. Así es que estás con campeones impecables y coherentes, listos para aprender. Estamos a tus órdenes. Qué lindo, Ernesto, que se haya creado y se esté consolidando la comunidad. Preguntaba esto porque en realidad esta es una de las tendencias globales y ya vamos a ir viendo desde conceptos que nosotros estamos trabajando, el desarrollo de comunidades y tribus. Y esto viene justamente después de la pandemia en escenarios digitales. Nosotros hemos comenzado a consolidar estas comunidades virtuales, estas tribus digitales bajo conceptos de nativos digitales para ir pues destruyendo fronteras, uniéndonos y consolidándonos. Saludo entonces a la IFS y les digo enhorabuena que estén juntándose y que podamos estar sobre todo compaginando conocimiento y rompiendo barreras siempre. Ahí está un poco de lo que hablaba José Luis de mí, está también ahí mi LinkedIn y algunos puntos de contacto. Obviamente yo voy a pasar la presentación más adelante a José Luis para que puedan tenerla. Y cuando nosotros hablamos de que todo lo que viene a ser tendencias como tal, no puede dejar de aparecer esta palabra, espero que la hayan escuchado, y es que hoy día la ideación comienza desde que todos hemos aprendido a estar más despiertos, ¿no? ¿Y por qué comienza a aparecer esta nueva ideación? Vamos a hacer un análisis desde el efecto Bani, vamos a lograr ver un poco el nuevo ahora en un nuevo escenario y nos vamos a quedar en esa parte de lo que es el embate a inteligencia artificial. No voy a entrar muy profundo porque pues tenemos muy poco tiempo, pero como les decía, este es parte de todo un módulo que nosotros dictamos en un escenario que se ha vuelto frágil, que se ha vuelto arriesgado, en un escenario donde nosotros estamos pues todo el tiempo esperando que algo aparezca y algo sucede, porque de pronto nadie se esperaba lo que sucedió en pandemia. Cuando entro, escucho de manera diferente algunas perspectivas hablando de lo que se había vivido o no. Y como hay cosas positivas, hay cosas negativas, tratando de ver el embate positivo, pues qué lindo ver en calles vacías, animales disfrutando de ciudades, bajando la contaminación del mundo y conectándonos todos en diferentes partes del mundo. Pero sí, afecta la economía, afecta el ciclo económico, afecta a muchas empresas. Nadie estaba preparado, muy pocas empresas estaban listas para este embate. Nosotros estamos hablando de un 2023 a prácticamente 2 años de haber vivido los 2 lockdowns, entrando a una zona donde muchos países ya son libres de barbijo, donde nos estamos declarando ya que el tema de la pandemia es algo que prácticamente nosotros podemos conllevar, niveles de COVID bajos, a presencia de picos, pero controlables, la falta de vacunación en muchos países,
y enfrentando en algunos otros ahora el flagelo de la influenza. Pero ¿qué es lo que nos ha quedado? Nos queda todo lo que de pronto llega en un momento en que nosotros estábamos aprendiendo a comprender los entornos VUCA. Un entorno VUCA hablaba de volatilidad, de incertidumbre, ¿no? De cambios, de adaptación. Y llega la pandemia en un escenario donde se hablaba de economía digital, se hablaba de que la clave era la economía digital, pero que muchos países, muchas empresas no lo tomaron en serio. Y ese factor nos lleva al factor Bani, un factor donde se habla de fragilidad, de ansiedad, de modelos no lineales, de un escenario no lineal. Y ya no se habla del concepto de la incertidumbre, se habla de un concepto mucho más complejo, que es el tema de lo incomprensible, donde el escenario al cual nos estamos enfrentando conlleva todos estos 4 conceptos que ya están evolucionando a factores mucho más complejos, que si los ponemos a analizar en todo lo complicado que pueden ser, pues nos deprimiríamos bastante, porque no hay señales positivas. El punto es que una empresa preparada ve estos factores de riesgo, estos factores críticos, y comienza a analizar oportunidades. Y es que eso nos manda el fenómeno Bani, nos dice, este es el escenario. ¿Cómo tú puedes darle la vuelta? Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Vamos a comenzar con un concepto que me agrada bastante. No sé si reconocen a este joven de esa película, donde en algún momento dice, para que cada día cuente, salud. Y es que el nuevo ahora nos ha enseñado en este factor de impredecibilidad, de incomprensión, en un modelo tan frágil, que ha llegado un momento en pandemia que todos enfrentamos a la muerte. Y no sabíamos qué pasaba con ese flagelo, y la mayoría de nosotros hemos enfrentado factores muy complejos donde familiares cercanos pues han fallecido. Y gente muy cercana a nosotros ha fallecido. Y tú te ponías a pensar, podía haber sido yo. En ese escenario se estaba trabajando mucho el escenario digital de la realidad aumentada, del metaverso, y estaba poniéndose en mucha fuerza el escenario digital de los tokens, de los NFTs y demás, y se hablaba prontamente a entrar a un escenario, a una economía sintética, como dice mi amigo Chris Meniot, donde todo iba a ser altamente digitalizado. Llega pandemia, acelera el proceso, pero nos manda un concepto muy importante a nosotros. Hemos estado encerrados mucho tiempo, salimos del encierro, todo se acelera demasiado, nos lleva a un escenario frágil, ansioso, donde la percepción del tiempo, del espacio, comienza a acelerarse. ¿Es verdad que estamos entrando a junio? ¿Se la pueden creer? Junio 2023, colegas. Hay gente que todavía sigue festejando el Año Nuevo. Ahí no se la pueden creer que se ha acelerado tanto, absolutamente tanto, porque nuestra percepción de tiempo ha cambiado, dada la alta conectividad que tenemos. Y se los demuestro. Demuestro cuán acelerado estamos. ¿Qué pasa si tú estás frente a un semáforo en tu auto y de pronto comienzas a ver el conteo del semáforo en rojo donde tú tienes que esperar? Y son 60 segundos. Esos 60 segundos van a ser interminables porque vas a estar haciendo el conteo junto al cronómetro. ¿Qué pasa si por azares de la vida agarras tu celular y cometes este error de ver un segundo? Dices un segundo. Si te habían llegado mensajes a este pequeño aparatito digital, ¿qué creen que va a suceder? Automáticamente, pues el de atrás te va a comenzar a bocinear
porque esos 60 segundos desaparecieron. Pero imagínate cómo está tu vida si tú estás totalmente conectado y todo el tiempo estás mirando tu teléfono y estás recibiendo información, estás recibiendo noticias, estás con la computadora, estás con la televisión. ¿Cómo ha afectado esto a tu nivel de percepción? Ha puesto en énfasis la fragilidad del mundo y la ansiedad en la que vivimos para demostrar que el modelo de pensamiento se ha vuelto no lineal. Un pensamiento lineal es un pensamiento estructurado, un pensamiento procedimental, un pensamiento causa-efecto, un proceso A más B más C. El proceso no lineal en el que estamos enfrentando ahora es un proceso totalmente exponencial, donde el conocimiento, la información son exponenciales, los niveles de intoxicación de información son elevadísimos y donde la única clave de mantenerte al día es comenzando a entender cómo volver comprensible lo incomprendible. Al principio, cuando nosotros comenzamos a trabajar estos conceptos y hablábamos del modelo VUCA, nosotros decíamos como académicos que era imposible predecir el futuro porque cada vez que tú ves el futuro cambia y por ende solamente podías estar preparado para él. Gracias a todo el desarrollo de la inteligencia artificial, el alto nivel de información y de aprendizaje exponencial, el día de hoy estamos viviendo escenarios donde las empresas están buscando predecir el futuro, comprender lo incomprensible. Y lo incomprensible sobre todo es hacia dónde va a girar el cliente, donde la clave hoy en día no es simplemente conocer, escuchar, observar al cliente, sino es prácticamente tratar de comprender lo que nadie va a poder comprender hacia dónde va a girar. Modelos de escenarios en empresas que están usando softwares muy avanzados, como los Delfos, que te están tratando de ayudar hacia dónde va a girar la demanda y hacia dónde van a girar las tendencias, hoy en día son claves de éxito en negocios globales y negocios exponenciales. Modelos como el de Didi, que gracias a inteligencia artificial puede ya saber qué vas a pedir o a dónde tú vas a viajar antes de haber llamado a la aplicación para pedir un taxi. Están tan avanzados y están tan acelerados en su modelo predictivo que básicamente ya saben lo que tú quieres comprar, lo que tú quieres usar o hacia dónde tú quieres viajar. Porque a través del Business Intelligence y de la Big Data, pues se puede predecir el comportamiento o se puede influenciar en el comportamiento de un consumidor. Ese es el escenario, Vani, que nos deja este concepto de que nosotros tenemos que comenzar a aprovechar el ahora y entender que la clave es comprender que vivimos cada día, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Cuando tienes un escenario tan no lineal, el punto más importante que tienes que construir es desarrollar el análisis de la creatividad. Y cuando estamos hablando de desarrollar el análisis de la creatividad, de comenzar a reinventarte, a generar un escenario donde tú ya no puedes estar en ese modelo lineal, tratando de generar, tratando de complementar tu día a día con solamente un proceso de mantenerte en el mercado, se puede pasar algo que todo el mundo, estoy seguro, conoce. Se le llama el fenómeno Nokia. Y vamos a hacer una pequeña y rápida mapeo en este escenario internacional y voy a preguntar, levante la mano digital, el que alguna vez ha tenido, ha conocido o ha escuchado hablar de ese celular Nokia poderoso, duro, que tenía esa viborita de juego. No sé si alguno de ustedes conoció o tuvo ese modelo. A ver, la mano virtual, por favor. ¿Habrá alguno en la sala? Pues parece que sí hay gente que ha tenido ese modelo. No es verdad, era muy popular y Nokia vendió pues billones de aparatos. La batería duraba semanas, era indestructible, el jueguito de la viborita era ultra popular. Pero ahora la misma pregunta, ¿quién tiene un teléfono Nokia hoy en día? ¿O quién tiene un BlackBerry?
cuando de pronto BlackBerry reinventó el encriptado y fue líder del mercado y del segmento de negocios en modelos lineales que no estaban preparados para un ambiente tan cambiante. Les voy a dejar un pequeño video, lo voy a cortar. Estoy seguro que lo han visto, pero como estamos comenzando a entender el proceso de reinvención, espero que ya hayan visto el video. Yo lo necesito para comenzar a entender ese concepto que hoy en día se tiene que trabajar más fuerte que antes. Un video muy antiguo que hoy en día cobra mucha, pero mucha importancia. No se escucha, por si acaso. ¿No se escucha? Parecería que no está saliendo por el equipo el audio, sino por captando las bocinas de tu computador. O sea, para compartir el audio también, probablemente. Bárbaro, déjenme un segundo y lo arreglamos. Y es que nosotros, después de la pandemia y dentro de la pandemia, muchos de nosotros teníamos y tenemos esa barra de jabón frente nuestro. Y en un escenario donde todo el macroanálisis te dice que las cosas están yendo pues muy mal, tú tienes esa barra de jabón ahí adelante. Y tienes que tomar decisiones. Te puedes enfocar al 100% en los problemas o puedes comenzar a buscar soluciones. Y es que los retos del nuevo ahora trabajan una mente preparada para un Bani, trabajando y formando la actitud enfocada en la solución de problemas. Donde el empresario
el emprendedor es una persona que donde vea una crisis o un error, busca soluciones. Parece realmente obvio, pero es realmente difícil porque es muy fácil concentrarte en los problemas. Es muy fácil dejarte llevar por toda ese énfasis en la negatividad, en decir, nos está yendo mal, las cosas están sucediendo mal, la crisis está acá, y de pronto comienzas a ver solo los problemas, y en el pero, y en el es que, y en el nos va a ir mal, y en el no, y comienza a volverse tóxico. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ver cómo yo puedo enfocarme en el positivismo, en la solución de problemas. Ahora comenzaba a aparecer un concepto muy fuerte que es la inteligencia de la afirmación positiva a través de la consecución de entornos y de desarrollo de la actitud en solución de problemas. Una mente, ese mindset orientado a la solución de problemas es comenzar a eliminar el pero. Y ese es uno de los principales factores que nosotros tenemos que condensar en el proceso del nuevo ahora. Tenemos que analizar el ver cómo yo puedo generar y descubrir nuevos recursos. Donde hoy en día, en tono de broma, en academia se está hablando que la nueva tendencia, sobre todo en formación, es las clases de magia. Porque cada vez más nosotros vamos a tener que aprender a sacar el conejo del sombrero, donde lo que tienes que en este escenario demostrar es con menos recursos, mayores resultados, a través de la consecución de capacidades y cualidades digitales, un mindset muy digital, una visión del pensar global y actuar local, pero el concepto más importante es que no puedes dejar de reinventarte. Cuando tienes ese concepto ya metido, comienzas a entender que en el entorno de negocios se está hablando de conceptos muy fuertes como la innovación social, y comenzamos a hablar y a entender que el escenario es global. No se habla ya de entornos globalizados, sino se habla de bloques económicos en entornos altamente globales por el embate digital. Y cuando yo hablo de que tienes que ser una persona que piensa global y que actúa local, significa que es muy importante que tú comiences a construir redes, comiences a construir tribus, comiences a generar enlaces, porque las barreras se han eliminado. Desde el momento que nuestros familiares de tercera edad, nuestros abuelitos comenzaron a apropiarse de la tecnología, desde que las familias comenzaron a utilizar las herramientas de videoconferencia en pandemia para conectarse con sus seres queridos de otras regiones, se volvió cultural, donde ya no es un fenómeno extraño el poder interactuar con gente de otros países en diferentes usos horarios, donde un ciudadano global hoy en día está acostumbrado a no tener horario, a trabajar en horarios de diferentes franjas y de diferentes países, en diferentes idiomas. Pero no puedes cometer el error que antes cometieron el embate de las economías digitales, del sharing economy, donde posicionabas el negocio sin tener envasamiento o tropicalización en el país de origen, que fue uno de los factores que hizo tambalear y hace tambalear a Uber, y hace tambalear al Airbnb, y hace que no sean conocidos tantos modelos de negocio poderosos y famosos en diferentes regiones, como el Fast Rabbit, por ejemplo, o el Rappi. ¿Por qué el Uber estaba tambaleando? Porque no ha logrado entrar y a compaginar este conocimiento, de desarrollarlo de manera local. Porque cuando tú puedes entrar y ver a otras regiones, pues no hay forma de encontrar ese engagement con la aplicación por la tropicalización de una persona que te hable en ese idioma. Y eso ha aperturado el hecho de que se pueda generar bastante competencia.
Didi, por ejemplo, Easy Taxi, Cabify, y diferentes problemas que está enfrentando la multinacional, porque tiene que comenzar a comprender que el concepto es que tienes que agarrar y llevarlo a la gente. Ese concepto lo vamos a ver más adelante y se llama humanización. Y cuando hablamos del tema local, por eso yo les decía y aplaudía lo que está haciendo el IFS, porque netamente es la esencia del desarrollo hoy en día del entorno empresarial. El comenzar a construir alianzas que trasciendan regiones y a comenzar a pensar que en el cuadrante de los negocios internacionales ya no solo puedes pensar en negocios multinacionales, internacionales, sino puedes comenzar a hablar de que el modelo se ha vuelto global y donde tú puedes comenzar a dejar bandera en diferentes países, porque prácticamente estamos en un escenario virtual que lo faculta. Si lo faculta el escenario digital y el escenario es altamente digital, nosotros nos vamos a enfrentar a ese nuevo escenario digital donde la pregunta, ¿no? Muy rápida, que hay otro video, vamos a obviar por temas de tiempo, comenzó a afectar nuestras vidas. No sé si esto les ha pasado en sus regiones, no sé si alguno de ustedes ha visto personas así, totalmente desconectadas. Nosotros decimos en automático, que prácticamente están enfocadas en el embate informático que está a su alrededor, pero no a lo que les está pasando. Esto sucedía antes de la pandemia, ¿no es cierto? Está famoso selfie donde todo el mundo está buscando a tomar y postear el momento y volverse un influencer, donde tal vez una nueva carrera en educación va a ser cómo volverme un youtuber, ¿no es cierto? Que va a tener tal vez más éxito en incluso ingeniería financiera, porque si ven el deseo de muchos estudiantes de bachillerato a nivel latinoamericano, pues de lo más buscado es el youtuber o el influencer. Y cada vez vemos menos esto. Una foto muy famosa, ganadora, posteada en YouTube, donde nos olvidamos de disfrutar y estamos viendo la vida a través de implementos digitales. Eso pasó antes de pandemia. No quiere decir, tal vez ahora se ha intensificado, pero ha comenzado a desarrollarse una nueva tendencia, y esa tendencia es la humanización. La humanización habla de que estamos conscientes de la economía digital, de la economía sintética, sabemos que se viene el metaverso, pero ¿cómo cambió nuestras vidas? ¿Y qué sucedió en entornos de negocios? Como por ejemplo lo que está sucediendo en Estados Unidos, fuera de que en Estados Unidos se habla de una inflación y de que hay que apretar cinturones porque se viene una Navidad cara, donde la gente se está moviendo y se está migrando de New York y Boston a Miami, donde Miami ya se ha vuelto un lugar extremadamente caro para vivir y la gente ahora se comenzó a mover a Texas, donde cuando hablabas en Europa, sobre todo París, grandes ciudades, Madrid, y la gente en vez de mantenerse en sus pisos, como les dicen allá, o en los famosos departamentos, pues comenzaron a buscar casas en las afueras, porque ya no quieres tener ese pequeño espacio, quieres tener un patio, comenzó a explotar el fenómeno de las mascotas, los famosos dog zones, las mascotas que se han vuelto más que una compañía, se han vuelto parte de la familia, que desata el concepto del pet friendly en todo lado, que si ya no comienzas a entender que la humanización es que cada día cuente, que la experiencia es lo importante, que no me cuentes en un escenario virtual, quiero vivirlo, ha cambiado el nombre del juego. No podemos dejar de estar preparados para lo que se viene en términos de digitalización en un entorno virtual, en una realidad aumentada, pero entendiendo que el ser humano necesita y quiere vivir experiencias.
Y eso ha comenzado a desatar también el efecto del triple impacto, porque el ser humano no solamente quiere vivir y construir experiencias. Se ha desatado un movimiento muy fuerte del bien común, del afectar a tu comunidad, de apoyar a tu comunidad, pero sobre todo apoyar a tu medio ambiente. Y las empresas hoy en día no pueden hablar solamente de escenarios digitales, de economías azules, cuando la economía se ha vuelto sobre todo verde. Se ha vuelto verde y se ha vuelto humana y se ha vuelto naranja y se ha vuelto lila y se ha vuelto plateada, donde las economías de colores nos hablan y nos dicen que la clave hoy en día en tu negocio es que sea de triple impacto. ¿Por qué? Porque lo que demanda el cliente hoy en día no es que lo entiendas ni que lo escuches simplemente. Y este concepto venía años atrás de este gran autor Guy Kawasaki en su libro de Enchantment. Yo lo he leído, yo trabajo con este autor hace más de 16 años, lo menciono en varias de mis publicaciones. Y él siempre hablaba de que la clave es al cliente lo tienes que sorprender. ¿Y qué significa sorprender? Y ahí viene el concepto de lo impredecible. El concepto de lo impredecible y el concepto de sorprender a un cliente en el nuevo ahora es que a ese cliente, a ese proveedor, a ese socio, ya además de escucharlo y entenderlo, la clave de sorprenderlo es generar ese efecto wow. ¿Cómo genero yo el efecto wow? 4 conceptos que me deja un amigo con el cual trabajamos también bastante, que es Julio Chirinos, y dice, un escenario como el de ahora tiene que trabajar sobre todo emociones, tiene que cumplir expectativas, tiene que generar experiencias, pero sobre todo tiene que contar historias. Entonces, a un cliente lo sorprendes, lo direccionas y lo educas. Y el nuevo escenario de los negocios trabaja este concepto que Guy Kawasaki lo decía mucho. Si no te diferencias, eres barato. Entonces, en el nuevo ahora, ya, sí el del deep learning está ahí, sí la IA está ahí, pero yo no creo que vivamos un escenario tipo Matrix. No veo un escenario apocalíptico como este. Tal vez creo o entiendo que si entra una inteligencia artificial va a ser más un modelo como este o como este, donde la inteligencia artificial, como cualquier otra máquina o como cualquier otra evolución de las herramientas del ser humano, se ha construido y se ha desarrollado para potencializar nuestras habilidades, donde entiendo que la inteligencia artificial en su evolución, más que destruirnos, va a querer imitarnos, donde se habla de conceptos de metahumanos que a través de la inteligencia artificial, y hoy día ya se habla, hoy día sale que Elon Musk tiene la autorización para trabajar en humanos con chips de desarrollo y de optimización de la inteligencia artificial, donde se está hablando de que se va a trabajar el almacenamiento en el ADN de las cosas, donde se está comenzando a hablar de que se puede ya pensar en mejoras para los metahumanos, entiendes que el futuro más cercano va a estar en un asistente de inteligencia artificial en holografía o en realidad aumentada que va a estar para poder facilitarte y maximizar tus cosas. Entonces, si entiendes ese escenario y tú no estás pensando en cambiar tu cultura hacia la cultura de un nativo digital con visión global, pues sí vas a estar en problemas, porque vas a ser menos productivo. Y donde el escenario digital no significa que todo el mundo comience a meterse y a estudiar este tema, sino lo tiene que comenzar a apropiar en su día a día. Como lo apropiamos en el Zoom, como apropiamos en las llamadas, nuestros colaboradores, nuestra empresa va a tener que comenzar a hablar de manera digital.
pero no significa que vayamos a la reversa. Si el fenómeno digital, el famoso 5G y la evolución hacia el 6G, nos hablaba de los smartphones y nos decía que venían muchas herramientas para ayudarnos, lo único que yo veo es en escenarios es que hay mucha gente solamente usando WhatsApp. Y está bien que tengas WhatsApp, pero WhatsApp es una herramienta que sirve para algo. No significa que ahora el mail muera, ¿no es cierto? Y ya nadie use mail. El mail tiene una función y hay muchas más herramientas. Hay plataformas colaborativas, hay el famoso Notion, hay el Slack, pero tu empresa habla ese idioma o solamente usan Drive. Ahí es donde tenemos que tener cuidados. ¿Por qué? Porque si hoy en día tú te pones a pensar que es difícil que una persona haga operaciones matemáticas sin usar calculadora, ¿cuántos de ustedes conocen que hacen eso? La calculadora es para absolutamente todo, pero imagínate lo que se viene cuando permitas a la inteligencia artificial dejar que te haga todas las tareas y pierdas la habilidad de crear, de concebir creatividad. Ese sería el problema mayor. Ahí es donde tú ya no estás hecho para este nuevo ahora. Cuando prácticamente le des la habilidad de responder absolutamente todo a tu teléfono. Hey Siri, dime cómo puedo hacer esto. Cuando tú comiences a mostrar tu habilidad para usar la inteligencia artificial y aplicarla a tu proceso creativo, te vas a volver más productivo. Pero cuando le dejas toda la tarea a esto y pierdes creatividad por simpleza, no estás preparado para lo que se viene en el nuevo ahora. Actualmente nosotros estamos viviendo escenarios de holografía, no tenemos autos voladores, no tenemos muchas cosas futuristas a las cuales nos trataban de preparar la televisión, pero sí yo creo que vivimos y vamos a vivir un escenario nos habla también de que los desafíos que se vienen es consolidar una economía que se la llama la economía de la sociedad 5.0, una comunidad altamente digital, donde la cultura digital, enfocada en la transformación digital como tal, no llega solamente a las empresas, llega a los gobiernos con gobiernos abiertos, llega a la persona de pie. Hay muchas iniciativas que están comenzando a correr, como aldeas digitales de Alibaba, como lo que está trabajando Microsoft en sus comunidades de voluntarios, donde es necesario comenzar a hablar un mismo idioma digital entre regiones. Esa sociedad 5.0 altamente avanzada de ciudadanos digitales, donde prácticamente se puede hacer todo colaborativo, trabajaría el envase de la evolución digital. Ese embate, yo voy a pasar esto rápido, ya que
que no nos va a dar por tiempo, nos trabaja a entender que la modificación de la humana, de la especie humana, tiene que venir con humanización. No podemos entrar a la era digital sin haber nosotros primero humanizado a nuestra región, a nuestra tribu, a nuestra especie. Eso es lo que yo quiero dejarles, eso quiero comentarles, pues el curso es mucho más largo. Hemos llegado, yo creo que al límite de tiempo, y pues estoy abierto a algunas pequeñas comentarios o preguntas antes de haber terminado, pues, esta pequeña charla que me invita José Luis Escoto a hablar. Muchas gracias, Sergio. Comenzamos la parte del conversatorio. Voy a pedirle a todos que le demos un aplauso al expositor, por favor. Este es ecológico, virtual y silencioso, pero muy efusivo, querido amigo, gracias. Y le paso la palabra a Lía para que sea ella quien pueda dirigir esta parte que es el conversatorio a nuestra vicepresidenta ejecutiva. Por favor, Lía. Hola, muchas gracias, José Luis. Gracias, Sergio, por todo lo que nos comentas. La verdad es que no sé si a los demás les pasó lo mismo, pero nos quedamos con ganas de más, ¿no? O sea, es así como tenemos prisa y yo, bueno, yo no. Me pareció muy interesante. Creo que, por lo menos para mí, mi cabeza explotó y se voló. Pero sí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, Sergio, si estás dispuesto a tener como una ronda de preguntas para saber qué traen en la cabeza, qué les duele, qué visualizaron, etcétera. Entonces, empezamos contigo, Javi, por favor. Sí, muchas gracias, profesor Sergio, felicidades, enhorabuena, me encantó su exposición, muy inspiradora. Le quería como hacer algunas preguntas en relación a este mensaje, que me llega, a pesar de que tiene un lado medio apocalíptico, por decir de alguna manera, con estos superhumanos y todo este rollo, pero yo escucho sus palabras con un mensaje muy esperanzador. Me llega así ese mensaje. Y me llega con un mantra que una vez leí, que en el fondo en estos tiempos el mindset debe ser digital, pero el corazón debe seguir siendo analógico. Y en definitiva, en este enfoque hacia la humanización, que me parece tremendamente relevante, que usted pone en valor, me gustaría preguntarle sobre, por ejemplo, la teoría evolutiva de Graves, ¿no es cierto?, a propósito de los colores, que usted dice, ¿no es cierto?, en esta dinámica espiral. Usted dice que una tendencia hoy día es claramente tal vez ser más verde, o esta lógica que hemos visto desde la innovación social, con las empresas D y todos estos movimientos que empiezan a emerger, que son tremendamente importantes, pero también lo vinculo con lo que nos ha dicho Frédéric Laloux, con el tema de reinventando las organizaciones, con este color ámbar finalmente, que lo conecto con lo humano, ¿no? Con esta cosa de sacar las jerarquías, poder hacer organizaciones más planas, más en olones, en grupos, en círculos, ¿no? Volver a la tribu de alguna manera, pero en este mindset digital. ¿Podría ampliar un poco esa mirada en relación a ese tema? No, claro, y gracias por cómo está participando Javier. En realidad, el momento en que se comienza a hablar de inteligencia artificial o de metaverso ha sido mucho tiempo atrás, estamos hablando de décadas atrás, pero llegamos a un 2019 en los albores del inicio de los metaversos y demás. Se desarrolla hasta el 2021 el concepto, pero el mundo había cambiado. Entonces esa fue la diferencia. El momento en que nos encierran, el momento en que tú no puedes salir, hace que el ser humano se dé cuenta cómo viviría si solamente viviera a través de avatares, ¿no es cierto? Y en un mundo de una realidad aumentada, donde tengo un amigo con el cual trabajamos una red interesante desde Dubái, y hablábamos de que Dubái se preparaba para ser el líder del metaverso de aquí a los próximos 20 años. Y él entraba a Decentraland y entraba con lo básico, ¿no? Con lo que tú puedes entrar con tu avatar sin haber comprado nada.
Y me dice, nunca me sentí más discriminado en mi vida. La gente no me hablaba porque no tenía algo personalizado. Y ese escenario realmente reconstruyendo el concepto de si quiero entrar o no quiero entrar a ese meta que trató de construir Zuckerberg, pero que lo vivimos, nosotros lo tuvimos aquí en la universidad, fuimos una de las primeras universidades en la región que tuvimos una charla en el metaverso, donde la mayoría decía, pero no es como en las películas, y es que no va a ser como en las películas todavía. No podemos pensar en un metaverso como el Ready Player One. Y cuando de pronto comienzas a analizar que la gente sí sigue entrando, sí sigue en NFTs y demás, aparece ese concepto que tú hablas del ámbar y donde la gente quiere vivir la experiencia. Y eso es lo más importante que ha comenzado a suceder. La gente quiere salir, la gente quiere experimentar. Y cuando hablas de experiencia no significa tener algo perfecto. Un escritor argentino, Eduardo Castica, lo explicaba, en el 2019 lo explicaba muy fuerte, y decía, nadie quiere acordarse del viaje perfecto. Espero que todos ustedes sean como nosotros, como José Luis y yo, ciudadanos globales que nos encanta viajar, pero el mejor viaje no es aquel donde no pasa absolutamente nada, donde todo lo planificado sucede. El viaje que tú más te acuerdas es el que más anécdotas te deja, buenas y malas, ¿no es verdad? Y esa es la clave de la experiencia, el sentirse vivo, porque cada vez están apareciendo más esos escape rooms o ¿por qué van a sobrevivir las agencias de viajes? Porque te pueden vender experiencias, te las pueden construir, porque han comenzado a aparecer esos restaurantes temáticos de yo te secuestro, no sé si hay algunos os comentaron los experiencias que se dicen clandestinas, ¿no es cierto? Porque el ser humano quiere experimentar, quiere sentirse vivo, porque ha sido expuesto a su mortalidad. Y ese es el nuevo ahora, que cada día cuente. Y esa tendencia nos va a enfrentar a un escenario muy positivo, porque así vamos a educar. No te olvides que la inteligencia artificial es algo que está siendo educada. Y de nuevo, que va a imitarnos. Y la inteligencia artificial va a tratar de buscar ser como nosotros y vivir esa experiencia. Yo veo más al escenario como el hombre bicentenario que a Terminator, digamos, ¿no? Entonces, por eso, más que apocalíptico, yo creo que hay una muy buena esperanza de que la inteligencia artificial nos emule, trate de ser como nosotros y más bien nos ayude a encontrar soluciones que ya se están acercando, como es el problema del agua. Es ahí donde tenemos que poner nuestro enfoque exponencial. Y es ahí donde las empresas tienen que comenzar a trabajar. Colaboración, comunidad, para salvar problemas que van a suceder. Va a haber una explosión demográfica muy fuerte. ¿Qué estamos haciendo como entorno nosotros, como comunidad nosotros? Ahí vienen las respuestas, ¿no es verdad? No sé si te respondo, Javier. Súper, muchas gracias. Hay una pregunta que escribió también Fernando Castro. No sé si la quieras platicar, Fer, o te ayudo a leerla. Dice, diversidad, soluciones especializadas, no necesariamente con la capacidad de usarlas y aplicarlas eficientemente a beneficio. ¿Qué pasaría si de pronto Internet ya no va más? Ejemplo, tormenta solar, guerra mundial. ¿De nuevo a la Edad Media? Pregunta. Pues, de nuevo, ¿no? Mente enfocada en solucionar problemas, en reinventarnos. Pues si la internet no va, pues vamos a tener que conectarnos por Morse de nuevo. Pero ahí va a estar la habilidad del ser humano de adaptarse y de salir adelante. Yo no creo que las habilidades de comunicación puedan ir hacia atrás. No es verdad, vamos a encontrar siempre enfoques. Tampoco veo un escenario, no espero, no quiero equivocarme, ¿no? Digamos, pero si me equivoco no vamos a estar hablando nosotros, pero si se viene
un invierno nuclear o una guerra nuclear, pues Dios mío, hacia dónde hemos evolucionado, ¿no es cierto? Yo creo que el ser humano ha logrado entender qué es lo que no debe hacer. Y si bien estamos viviendo actualmente un escenario de guerra y hay alerta todo el tiempo de un conflicto bélico nuclear, no se hace ese análisis como tal de una guerra mundial con un apagón total. Es más cercano tal vez un escenario por un tema solar o por un tema medioambiental, ¿no? Pero ahí es donde nuestros esfuerzos tienen que comenzar a apuntar. Si estás hablando de que Francia y Europa en los próximos 10 años van a tener un incremento de temperatura radical, donde en España se está hablando de que ya no van a haber inviernos y de que los calores van a ser mortales, ¿hacia dónde estamos poniendo nuestros niveles de investigación? Nuevamente, si estás hablando o si estás en tus regiones y ves que cada vez hay menos agua, ¿hacia dónde estás poniendo tus centros de innovación? Entonces nosotros, como en cualquiera de nuestros escenarios, en academia y en negocios, tenemos que comenzar a aprender a escuchar. Y aprender a escuchar ya, y aprender a comenzar a darle más poder al triple impacto y a más fuerza al ámbito verde. Y eso se ha vuelto tendencia, y se ha vuelto una tendencia tan fuerte que gracias a la inteligencia artificial yo creo que vamos a lograr a generar soluciones mucho más rápidas. Se vienen conceptos como el ProHuman, ¿no? Es un concurso al cual nosotros vamos a apoyar. Pues te paso la invitación, José Luis, el 23 de junio vamos a tener el lanzamiento de ProHuman aquí en la UPB, donde vamos a hablar de un concurso para apoyar a la humanidad, donde ideas de negocio van a poder adquirir premios para poder presentar en Dubái soluciones hacia el medio ambiente y hacia la comunidad y hacia al ámbito social. Entonces estamos escuchando cada vez más de eso. Estamos en otro concurso en espera, a 14 universidades, donde vamos a mandar nosotros a Costa Rica a un par de emprendedores nuestros con soluciones hacia la salud y hacia el medio ambiente, 14 universidades. Cada vez Circular Influence es otra red que apoyamos. Hemos desarrollado una red de académicos también. Entonces la gente está comenzando a hablar más de estos temas. Y estamos poniéndolo ya no en tela de ¿será que lo hacemos? O sea, se tiene que hacer. Y si tienes estas herramientas tan avanzadas y aceleradas, con nativos digitales, con generaciones alfa que están comenzando a tener un lenguaje digital, más bien hay que entrenarlos para que ellos pues comiencen a ayudarnos con esas herramientas a buscar soluciones más rápido y sobre todo culturalizarnos, ¿no es cierto? Bien, Lía. muchísimas gracias. Gracias, Fer, por tu pregunta y trae muchísima información. Yo tengo una pregunta, la voy a dejar para el final. Dice Verena Torres, 1, apropiarnos de la inteligencia artificial para ser innovador. Por favor, ahondar en esta frase un poco más. Y segunda pregunta que hace, está aquí en el chat también, dice, explosión demográfica, ¿en qué sentido lo menciona? Todos creíamos que más bien cada vez más las comunidades serán longevas. No es correcto. Las comunidades, si bien pueden y vamos a buscar longevidad con todos estos avances y mejoras al ser humano, ¿no? Que se viene, también vamos a tener que ver cómo vamos a ese embate que se viene con el 6G de modificación del comportamiento, algunos hablan. No, o sea, hoy en día tú ya estás hablando de que, y todos ustedes saben, de que si tú dices, oh, estoy buscando dónde ir al fin de semana y te puede aparecer, hay esta opción, ¿no? Y que mi teléfono me escucha, ¿no? De pronto comienzo a escuchar más ese tema, pues eso es simplemente el manejo de la data y de la información y cómo el uso de la información pues está prediciendo lo que tú vas a querer o lo que tú vas a comprar, te están comenzando a influenciar, te están poniendo opciones duales, ¿no? O sea, si tú crees en algo, pues más va a aparecer gente en tus redes sociales que creen lo mismo que tú. Y eso condiciona tu comportamiento. Son cosas que de pronto las puedes ver desde un lado muy, muy negativo.
o puedes adaptarte y puedes entenderlas y puedes prepararte para, obviamente, no ser influenciado. Entonces, el reto del tema demográfico es que no podemos frenar el crecimiento exponencial del ser humano. O sea, cada vez van a haber más megaciudades. Eso es inminente, ¿no? Cada vez va a haber más gente y menos recursos. Entonces, ¿cómo se está preparando tu región para esto? ¿Por qué? Porque los recursos más escasos van a ser el tema del agua, ¿no es cierto? Y justamente ahí está la respuesta a cómo nos apropiamos de la inteligencia artificial. Si de pronto tú puedes pedirle a un ChatGPT que te construya código, ya, para poder, qué sé yo, hacer una presentación, ¿no? Es muy fácil agarrar y decir, ahorita yo, construyeme mi presentación, pónmela en macros, te vas a un PPT, agarras construyes el macro, lo pones en Visual Basic y te la ha escrito el ChatGPT y la tienes totalmente hecha sin haber tenido que pagar un diseñador o haber buscado tú las referencias, etcétera, etcétera, ni preocuparte por el tema de source, ¿no es cierto? Pero te quita creatividad, te quita el proceso de la ideación tuya. Estás dejando que el ChatGPT prácticamente te diga lo que tú tienes que decir, no lo que tú estás imaginando. Entonces, ¿cómo tú apropias la inteligencia artificial? Comenzando a hablar y a razonar con ella, a educarla, a decir, esto es lo que yo creo, ¿cómo tú lo mejorarías? Yo necesito encontrar, en vez de decir cómo acabarías al ser humano, ¿no es cierto? Porque debe haber algún loco que debe estar poniéndole a pensar a la inteligencia artificial en esto, ¿ya? Y eso no significa que eso va a suceder, porque obviamente hay canales y puntos ahí donde obviamente tú puedes detenerlo. El mayor miedo de los desarrolladores de la inteligencia artificial es la pérdida de voluntad del ser humano por avanzar. De nuevo, el ejemplo de la calculadora, ¿no? ¿Cuánto es 10 por 50? ¿No? Todo el mundo, es que estás perdiendo capacidades y no te das cuenta. Y ese es el mayor miedo, de que tú de pronto dejes que ella se apropie de tu habilidad de soñar, de crear, cuando de pronto tenemos que potencializar su uso para que nos ayude a encontrar soluciones a problemas muy obvios. No como reducir la raza humana, sino como mejorar nuestra habilidad de generar recursos. ¿Cómo puedo yo obtener agua donde no hay agua? ¿Cómo yo puedo tener comunicación si no hay internet? Esas son las preguntas que tenemos que comenzar. A ver, África, sin tener economía digital fuerte, con SMS, a través de una empresa que, si mal no recuerdo, en Brate, tenía mayor transferencia digital que países europeos, porque se mandaban dinero a través de SMS por analogía. Porque claro, África, por la disfunción de las carreteras y todo lo demás, ellos tuvieron que adaptarse para ver cómo se enviaban dineros. Hoy en día es muy común el QR o las billeteras móviles, pero esto sucedía en África el 2015. Y en mi país solamente usábamos dinero digital o dinero físico. Pero claro, habían algunas regiones en Bolivia, por ejemplo, usaban radios para mandar dinero. Sí, entonces el ser humano siempre busca procesos para adaptarse y encontrar soluciones. Eso es lo que tenemos que comenzar a enseñar nosotros y a formar y eliminar a la gente negativa y a la gente que busca el pero. No se olviden, el que más se queja siempre encuentra el pelo en la sopa, ¿no es verdad? ¿Saben por qué? Porque lo está buscando. Entonces nosotros a la inteligencia artificial, en vez de buscar problemas, hay que hacerle buscar soluciones. Ahí la integras. Y la clave es la modelación de los prompts. Y esa es la nueva carrera que tenemos que trabajar. Cómo hablar con ellos. Cómo construir el código. Wow. No sé si alguien más le está explotando la cabeza ahorita, pero creo que seguimos en ese proceso.
Y pregunta también, gracias profesor por la respuesta, dice Javier Russo, profesor, a propósito de la noticia de Elon Musk, ya está autorizado, que ya está autorizado a probar humanos los Neuralinks. ¿Cuál es su visión sobre la singularidad? ¿Cuán cerca estamos de la singularidad? ¿Y podría ampliar este concepto? Bueno, el hecho de que Musk esté tratando de ser tan innovador también viene a una respuesta del famoso Pioneer Cost. Cuando tú estás en estrategia y tratas de ser número uno en algo, pues siempre va a haber alguien más fuerte, más sólido, que te va a tratar de emular más rápido. Y es que varias de las grandes compañías automotrices y varios países europeos y asiáticos van a eliminar el tema de autos con combustible fósil y todos van a ser eléctricos. Entonces Musk no va a ser el único. Entonces ahí tiene que entrar a dos carreras. La singularidad en este momento para nosotros es algo de análisis, ¿no es verdad? El uso de estos famosos chips y demás se los veía venir ya rápido. No creo que estemos en un momento muy acelerado para este tema. Estamos más cerca a o sea, las empresas están más buscando el tema de la modificación del comportamiento y la predicción del comportamiento. Así ahí están los esfuerzos. Entonces, más que en este momento, lo que va a tratar de hacer es, de nuevo, si ustedes se dan cuenta cómo comenzó el Tesla comenzó con una quiebra muy fuerte, o sea, no andaba con recursos hasta que comenzó a volverse visible, ¿no es cierto? Entonces, más que está comenzando a querer trabajar el hecho de los metahumanos, ese metahumano que pueda tener mayor apropiación de sus habilidades a través de la biotecnología o la nanotecnología. Pero esto ya lo estaba hablando Italia hace mucho tiempo atrás. El 2020, Italia trabajó muy fuerte la nanotecnología en la biomedicina, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cuándo vamos a comenzar a hablar de esto fuerte? Cuando se vuelva tendencia seria. Y las grandes corporaciones y los gobiernos comienzan a visualizarla como una solución real. Pero ¿dónde están los ojos ahorita? O sea, porque todo esto se necesita plata, ¿no es cierto? Todo esto necesita mayor fuentes de financiamiento. Más que no va a poder hacerlo solo. Va a ser una noticia entre comillas. Es lo que pasó con el Meta de Zuckerberg. ¿Por qué no despegó hasta ahora? ¿Por qué todavía no hay un embate tan fuerte en el tema del metaverso? Porque no todo el mundo puede comprar los lentes famosos, ¿no es cierto? Y muy pocas comunidades están entrando, y los que están entrando, pues es la tribu de los gamers. Entonces, ¿hacia dónde están los ojos hoy en día? ¿Y cuál es el punto más fuerte? Y ahí es donde tenemos que comenzar a escuchar y a ver esa tendencia para poder apropiarla. Nos faltan unos buenos años para este tema, considero yo, porque ahorita los ojos se van a volcar a esa crisis alimentaria que se viene, ¿no es verdad? Y se viene fuerte. Entonces ahí los gobiernos tienen que comenzar. Tienes una Latinoamérica altamente resfriada, con muchos países en problemas, pero que si se ponen de acuerdo, pues tienes el nuevo granero de la humanidad, si nos unimos, si comenzamos a mejorar el tema y si trabajamos el tema digital y nanotecnología para la mejora de nuestros cultivos, de nuestros productos, y comenzamos en bloque, comenzar a negociar con diferentes regiones. Ahí es donde tenemos que comenzar a apuntar, y es ahí donde la mayoría de los gobiernos deberían estar comenzando a meter recursos. Estados Unidos lo está haciendo, México se está levantando de una manera crítica, obviamente apoyado también por el embate de Musk y sus gigaplantas, pero mucho capital norteamericano llegó a México, entendiendo que el bloque ya es americano. ¿Cómo se prepara Asia? ¿Cómo se prepara Europa? Entonces, ese es el punto que yo creo. O sea, no le daría yo mucha fuerza ahorita al concepto de los chips de Musk, porque los ojos van a ir primero a ver cómo solucionamos ese factor de crisis que nos encontramos viviendo muy fuerte.
porque todavía ni siquiera estamos viviendo el albor del desarrollo del metaverso. La inteligencia artificial ha tenido una moda muy fuerte y ahora viene el what else, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer con ello? Y ahí es donde nosotros tenemos que consolidar nuestros centros de innovación para que comiencen a apoyar en los problemas que tenemos ahorita en el frente. Ahora en el frente. No te preocupes del 6G y lo que viene y la modificación del comportamiento. Vamos a la hora. Y en ese ahora creo que las respuestas van a ser más cercanas, ¿no? Unirse. La clave es juntos. Y viene, y esta es la última pregunta que me parece que de alguna manera la respondiste, pero a lo mejor me podrías ayudar a condensarla un poco, porque justo la siguiente pregunta es qué hay que hacer desde nuestra área de influencia, ¿no? O sea, si pudieras darnos tal vez 3 recomendaciones que nos puedas hacer como facilitadores, o sea, ¿qué mensajes de impacto debemos, con un must, ¿no?, compartir con las personas con las que nos vamos topando en nuestros cursos, en nuestro coaching, pues a donde llevemos nuestro mensaje y la idea respecto a esto? El primer mensaje que quisiera que todos llevemos es que tenemos que poner nuestra mente a buscar soluciones. Ese creo que es el concepto que tiene que comenzar a trabajarse muy fuerte. La formación, yo le llamo la formación de la actitud emprendedora. El concepto de la actitud emprendedora involucra no una persona que quiera abrir una empresa, sino una persona que quiere encontrar soluciones a un escenario lleno de problemas. El segundo mensaje que tenemos que llevar es que este es un escenario donde el ser humano tiene que aprender a ser colaborativo. No digo que deje de competir, digo que tiene que aprender a colaborar incluso con sus competidores, ¿no es cierto? Y en ese nuevo escenario tenemos que comenzar a encontrar sinergias y la única manera es en escenarios de discusión donde juntos podemos encontrar formas de ganar cuando encontramos bloques de desarrollo. Y la única manera es con la consecución de tribus y comunidades que hablen el mismo idioma. Entonces, el mensaje es, hay que comenzar a unirse, a encontrar gente que hable el mismo lenguaje, y ese lenguaje tiene que ser positivo. Y el tercer consejo que yo siempre digo es, no nos olvidemos de tratar de sorprender a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo sorprendes? Siendo diferente y aprendiendo a escuchar, a ver de verdad lo que la gente de verdad está buscando y necesita. Y esa sorpresa es humanización, ¿no? Comenzar a ver a las personas, sorprenderlas, pero en lo positivo, dejándoles un mensaje alentador, ¿ya? Como decía Javier, podemos hablar de temas que tal vez sean apocalípticos, pero yo siempre te voy a decir, vamos a salir adelante. Y ese creo que es el concepto más fuerte. No importa cuál sea tu realidad, tu escenario, toca tierra, pon los pies en la tierra, mira hacia adelante y di, vamos a salir adelante, porque siempre te vas a poder adaptar y superar. Ante cualquier golpe que te mande la vida, el ser humano está condicionado para levantarse y superarse. Y ese creo que es el mejor mensaje que le puedo dar yo a la inteligencia artificial. Siempre vamos a poder salir adelante por nuestra capacidad de reinventarnos. Bueno, me encanta y me parece que nos llevamos algo súper poderoso. Sergio, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias a todos los que se han conectado. Te están dejando mensajes ahí escritos en nuestro chat, agradeciendo esta gran charla que nos ha ayudado, nos ha iluminado, nos ha inspirado para ir por un camino un poco más certero, ¿no? Que nunca lo será, pero por lo menos ya tenemos unas bases para saber por dónde caminar. José Luis, no sé si quieras comentar algo Gracias, más. Lía. Han visto que esto ha sido un poco predictivo, un poco proyectar el futuro y un poco ver qué hacer con la inteligencia artificial. Sergio, muchísimas gracias.
Con Sergio hemos compartido viajes, hemos compartido momentos, hemos compartido muchas cosas, más como colegas también, las redes que está generando Sergio alrededor del mundo, y alrededor del mundo, no es en el ámbito pequeño de Latinoamérica, sino realmente trascendiendo otros idiomas y otras culturas. Entonces, agradecerte, te vamos a volver a invitar. Mándame la invitación para el 23, la vamos a difundir. El hecho de que hayamos tenido 15 nacionalidades presentes en estos casi 35 participantes que llegamos a tener en determinado momento, marca la pauta que esta es una forma nueva de aprender y de compartir, ¿no? Entonces, de co-crear que tenemos como facilitadores. Agradecerte realmente, ha sido algo muy innovador, ilustrativo, y ha roto muchos paradigmas realmente, y eso es lo que necesitamos como facilitadores, un sacudón fuerte, un desafío de lo que se viene, y realmente a nombre de IFS agradecerte, y nosotros también quiero que nos cuentes como tus aliados estratégicos, porque ahí estamos, nosotros estamos en distintos países y justamente generando cambios positivos en las distintas comunidades. Entonces, ahí donde nos necesiten, ahí estamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte, escucharte y comprender todo esto que nos has compartido. Gracias totales, y lo despedimos con un fuerte aplauso a nuestro orador de lujo del día de hoy, Sergio García Ágreda, director, doctor y director de posgrado de la Universidad Privada de Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias totales, Sergio. Yo les agradezco, de verdad, y un honor siempre estar con ustedes, y obviamente voy a considerar siempre a tener el grupo para que podamos hacer más cosas juntos y tratemos de juntos mejorar ese ahora para todos. Pues nada, me despido, un cariño desde Bolivia y pues nos vemos pronto, Dios mediante. Gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos por venir, ha sido un gusto tenerlos, como siempre esto se hace para ustedes y por ustedes. Gracias totales, muy buenas noches. Muchas gracias. Encantado vernos. Gracias. Ay, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Excelente. Gracias. Ajá, no nos queremos ir, ¿verdad? Voy a detener esto.